Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos en un programa más de Hipnotizados, al mediodía los días martes. Recuerden que este programa se repite los días jueves a las 9 de la mañana. Por lo tanto, el que no alcanza a verlo hoy día es probable que pueda verlo el jueves a las 9. Vamos a tocar distintos aspectos hoy día, siempre respondiendo preguntas, porque han llegado muchísimas preguntas para poder explicar un poco más cómo funciona este tema de la hipnosis. Les quiero contar que estoy viajando por diferentes ciudades de Chile. Ya he estado en la ciudad de Viña del Mar, San Felipe, hace poquito en La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, y ahora el mes de julio se viene movido. De hecho, hoy día estoy partiendo a Calama, pero el mes de julio se viene muy movido porque los primeros 3 días, del 1, 2 y 3 voy a estar en Puerto Montt, 4, 5 y 6 en Osorno, 8, 9 y 10 en Temuco, y luego 22, 23, 24 voy a estar en Arica, 25, 26, 27 en Iquique, y 29, 30 y 31 de julio voy a estar en la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, el mes de julio va a ser tremendamente movido y viajado. Recuerden que siempre estoy viajando, principalmente tratando el dolor físico, migrañas, cefaleas, fibromialgias, dolores de espalda, articulares, etc. Por lo tanto, los dolores físicos se pueden tratar muy bien con la hipnosis y principalmente eso es lo que voy a tratar a regiones, sin perjuicio evidentemente de tratar otro tipo de problemas que también veo, pero mi objetivo principal es el tema de los dolores físicos. Y estamos empezando a darle un poquito de prioridad al tabaquismo también. Hay demasiada gente que fuma y el cigarrillo es tan dañino para la salud. Por lo tanto, vamos a empezar también a potenciar el tema del tabaco. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las preguntas. Esta técnica tiene demasiados, entre comillas, misterios, que la verdad no son. Pero yo debo reconocer que cuando yo comencé con esto, yo siempre le tuve un poquito de resquemor a la hipnosis. Tanto es así que antes de formarme en hipnosis, yo hice 4 formaciones, que fueron la bioenergética, biosistémica, logoterapia y psicodrama. No quería entrar en el tema de la hipnosis porque me producía siempre un poquito de duda este tema. Y el día que decidí entrar, bueno, yo cuando entro en algo me meto a fondo y trato de investigarlo lo más posible. Y me di cuenta, la verdad, que esta es una técnica tremendamente sencilla. No tiene ninguno de los mitos que realmente tiene la hipnosis. Y por eso entiendo a la gente que me pregunta muchas cosas que para mí son relativamente obvias, pero evidentemente las personas que no conocen o no saben no tienen por qué entender a no ser que se les explique. Por eso, una de las funciones que yo me he dado a mí mismo, digamos, como desafío, es poder explicar cómo funciona esta técnica. Mostrarle a la gente que la hipnosis siempre es autohipnosis, que nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie, que lo que uno hace es como si fuera un entrenador. Además, la hipnosis siempre funciona. Entonces, como si yo fuera un entrenador que les voy a decir, mira, tú vas a correr 100 metros en 12 segundos. Hay personas que lo corren en forma natural en 10 segundos, en 11 segundos y en 12 segundos. Hay otras personas que lo corren en 15, en 18 o en 20 segundos. Entonces yo le digo, bueno, yo te ayudo a correr esta carrera, estos 100 metros en 12 segundos, pero tú tienes que practicar, tú tienes que entrenar. Porque evidentemente un atleta es él el que entrena, tiene un entrenador que le dice cómo, cuándo, a qué hora, cómo alimentarse quizás. Pero quien tiene que entrenar es el atleta para lograr los 12 segundos. Esto es lo mismo. Muchas veces me encuentro con personas, en regiones sobre todo, que como que me atribuyen el poder de hipnotizar. Y entonces me dice, usted me tiene que hipnotizar. Y ahí es donde yo les explico que la hipnosis siempre es autohipnosis y depende de 2 circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro que tienen que ver con la rapidez de la toma de decisiones. Este descubrimiento lo hizo la Universidad de Stanford en agosto de 2012 y ya lo he repetido en diferentes programas, lo repito una vez más, porque el trance hipnótico de cada persona no depende de mí, depende de la persona. La técnica yo la utilizo igual con todos, pero hay personas que no tienen trance y evidentemente la hipnosis va a demorar mucho más en funcionar. ¿Ya? La hipnosis siempre funciona, pero va a demorar más en funcionar porque es como un atleta que corre en 15 segundos los 100 metros. Para correr en 12 tiene que entrenar. Esto es lo mismo. Una persona que no tiene trance tiene que crear el trance y esto requiere de ejercicios de autohipnosis, ¿ya? Que evidentemente yo se los proporciono, pero tiene que hacerlo él.
El trabajo lo hace la persona. Luego, por ejemplo, hay personas que tienen un trance superficial donde la hipnosis comienza a funcionar lentamente y después viene un trance medio y un trance profundo. Evidentemente, en el trance medio la hipnosis funciona perfectamente y en el trance profundo la hipnosis sin ser magia funciona mágicamente. Por lo tanto, siempre que voy a regiones, yo evalúo, o sea, yo con cada paciente que estoy, evalúo el nivel de trance que tiene, para poder determinar qué tipo de trabajo hacer con él. Ahora, las personas que escuchan los audios de autohipnosis de los programas que tenemos en hipnosalud.cl, esas personas van a darse cuenta si tienen trance o no tienen trance en función de la profundidad que vayan adquiriendo en cada uno de los ejercicios. Pero si no lo tuvieran o sienten que no lo tienen, porque muchas veces la gente tiene trance y cree que no lo tiene, y como esos programas no son asistidos, digamos, profesionalmente, a no ser que se pida una hora y bueno, los puedo asistir con el mayor gusto. Pero muchas veces cuando lo hacen solos, basta que sigan repitiendo los audios. Ya los programas, yo tengo programas de 21 días y de 63 días, porque ya como he explicado otras veces en este programa, 21 días necesita el ser humano para modificar un hábito, 42 para consolidar la modificación y 63 para volverlo ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, hay programas más sencillos, como el tabaquismo, el fin de una relación o la procrastinación, que son un programa de 21 días, y hay otros de 63 días, como por ejemplo la depresión autoestima, la hipnodieta para bajar de peso, dolor y fibromialgia, ansiedad y estrés, etc. Por lo tanto, la cantidad de días también tiene que ver con el tipo de programa que se realice. Bueno, entonces, como decía anteriormente, vamos a comenzar a responder algunas de las preguntas que me han llegado y que creo que son válidas porque también son las mismas dudas, como les decía yo anteriormente, que yo tenía antes de conocer esta técnica. Por lo tanto, comencemos con algunas de estas dudas. Veamos, tenemos, por ejemplo, si bajo el trance se puede mentir o siempre se dice la verdad. La verdad, en trance hipnótico sí se puede mentir, porque la persona está consciente. Por lo tanto, no es real esto de que en la hipnosis la persona pierde el conocimiento. No es real, no funciona de esa manera porque yo necesito entrar al inconsciente de la persona y poner información o sacar información. Por lo tanto, la persona tiene que tener un estado de semiconsciencia. Y aquí quizás les puedo explicar un poco cómo funcionan los electroencefalogramas en palabras muy simples. Lo primero que tengo que explicarles es que un electroencefalograma se mide en hertz. El hertz es una medida, ¿cierto?, que es la que se utiliza el ciclo por segundo. Ciclo por segundo. Entonces, tenemos que nosotros estamos en este momento en vigilia. Si me estás escuchando, si me estás viendo por YouTube, estás en un estado que se llama beta. El beta significa que nuestro cerebro funciona entre 14 y 30 ciclos por segundo. Eso, si te hacemos un electroencefalograma a ti o a cualquiera de nosotros, en vigilia, siempre va a dar esa frecuencia, entre 14 y 30 ciclos por segundo. Si uno cierra los ojos, se relaja un poco, va a entrar a un estado que se llama alfa. El alfa es un estado de relajación, ni siquiera muy profundo, en los que el cerebro empieza a fluctuar entre los 7 y los 14 ciclos por segundo, un poco más lento que el estado de beta. Si uno sigue relajándose, va a entrar a un estado que se llama zeta. El zeta es un estado de relajación profundo, donde las personas llegan cuando meditan, por ejemplo, y es un estado que fluctúa entre los 4 y los 7 ciclos por segundo. Y finalmente, si la persona sigue relajándose, va a entrar en el sueño, que es el estado de delta que va de 0 a 4 ciclos por segundo. Entonces, en el fondo, estos se llaman estados de conciencia. Vamos fluctuando durante el día en diferentes estados de conciencia. Cuando dormimos en la noche, digamos, y despertamos en la mañana del delta, salimos y nos posicionamos en el beta. Y después durante el día vamos trabajando en beta, si te relajas un rato vas a estar en alfa, etcétera, y así vamos. Por lo tanto, en el fondo, son estos ciclos por segundo, digamos, segundos ciclos por segundo, es el estado en el que te encuentras. Existen unos estados de agitación muy fuertes, que son los llamados estados de gamma, que sobre 40 ciclos por segundo, cuando hay una persona en un estado de rabia tal, por ejemplo, de excitación tal, que en realidad
puede ser incluso capaz de cometer un delito, un homicidio, cualquier cosa de este tipo, y incluso ni siquiera se da cuenta. Son estados alterados en realidad, donde es difícil controlarse. Cuando se alega locura temporal, por ejemplo, este tipo de cosas. Sin perjuicio que haya tenido un episodio psicótico por una locura temporal. Pero en general, esta gente que se enseguece y actúa, sí, digamos, impulsivamente, puede llegar a estos estados. Pero esto no nos interesa en la hipnosis, son estados hacia arriba, nosotros necesitamos hacia abajo. Bueno, decía entonces que está el estado del sueño, que es el delta de 0 a 4 ciclos por segundo, y el estado de relajación profunda, que es el ¿cuál era? El estado de relajación profunda, que es de 4 a 7 ciclos por segundo, que es el estado de teta. Entonces, entre el teta y el delta, o sea, entre la relajación profunda y el sueño, está el trance hipnótico. Diría yo que entre los 3,8 y 4,2 ciclos por segundo. Por lo tanto, en realidad la hipnosis es 100% científica, ya se ha comprobado. Esto lo descubrió la Universidad de Stanford en el año 2012, ¿ya? Donde descubrió 2 circuitos neuronales que tenían que ver con la rapidez en la toma de decisiones. Esa es la característica que hace que una persona tenga trance o no tenga trance. Entonces, en el fondo, es un estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño, sin ser sueño. Quiero enfatizar esto, de que no es sueño, porque hay muchas personas que creen que la hipnosis es dormirse y que los despiertan. No es así. Lo que pasa es que se produce la confusión, porque nosotros utilizamos mucho la palabra duerme. Y la utilizamos por una cuestión bien sencilla, porque resulta de que yo necesito decirle al cerebro del otro que se relaje. Si yo le digo al cerebro del otro, hipnotízate, el cerebro de la otra persona no sabe lo que es eso. Si yo le digo entra en trance, tampoco sabe lo que es eso. Pero si yo le digo duerme, el cerebro sabe que duerme en el estado de delta. Por lo tanto, busca la relajación. Si uno le dice a un niño de 3 años, de 2 años, duérmase, el niño sabe que tiene que cerrar sus ojitos, relajarse y se va a dormir. Por lo tanto, el concepto de dormir lo tenemos muy incorporado. Y es por eso que utilizamos la palabra sueño, duérmete, duérmase o ese tipo de palabras para que el cerebro entienda que tiene que relajarse. Y como esa relajación, digamos, es una relajación física, muscular, entonces se cierran los ojos. Pero no es que la persona duerma, pero cuando la persona que hace hipnosis se duerme, la persona se relaja, cierra los ojos y la gente externa cree que durmió, pero no durmió. Eso es importante que se sepa. La persona está siempre consciente. Por lo tanto, a la pregunta de si se puede mentir en realidad en estado de trance hipnótico, la respuesta es sí, se puede mentir porque la persona está consciente. Fue una explicación larga, pero creo que valía la pena hacerla para que vean que en realidad la hipnosis es tremendamente científica, 100%, y funciona en un estado llamado trance. Vamos a seguir con algunas de las otras preguntas que tengo acá. Entonces, veamos acá. ¿Por qué a veces funciona y otras no? Bueno, por lo que les explicaba recién. Porque hay personas, por ejemplo, que no tienen trance. En lo inmediato, evidentemente, la hipnosis no le va a funcionar, porque recuerden que la hipnosis funciona en un estado que se llama trance. Y el trance es un estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño, sin ser sueño. Porque una persona puede, por ejemplo, estar muy relajada, en una meditación incluso profunda, y no necesariamente estar en trance, ¿ya? De hecho, hay diferencia entre el trance hipnótico y el estado de relajación profundo. Por ejemplo, en un estado de meditación, en una sesión de meditación no se deja de fumar, por ejemplo. En cambio, en un estado de trance, o sea, en una sesión de trance hipnótico, sí se deja de fumar. Son sutilezas que diferencian la meditación, por ejemplo, del trance hipnótico. Porque me han preguntado también cuál es la diferencia entre la meditación profunda y el trance mismo. Esa es la diferencia principal, que si la persona está en un estado de trance profundo, probablemente, digamos, está relajado, pero no necesariamente en trance. Bueno, entonces, esa es un poco la respuesta. ¿Por qué funciona a veces sí y otras no? Por lo que decía recién. Porque para que funcione la hipnosis, tiene que estar en el estado llamado trance. Después tenemos
si existe la autohipnosis. Siempre me preguntan eso. La hipnosis siempre es autohipnosis, porque como les decía recién, depende de estos circuitos neuronales que tenemos cada uno de nosotros en nuestros cerebros. Lamentablemente yo no puedo saber si una persona tiene trance o no. A veces las personas quieren agendar horas y dicen, pero yo quiero tener, digamos, la seguridad que me va a hipnotizar. No se la puedo dar porque no depende de mí, depende del nivel de trance que tenga la persona. Y eso depende de dos circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro, al cual yo no tengo acceso. Por lo tanto, es imposible decirle a priori si va a ser hipnotizado o no y, y si va a tener buen resultado rápido, porque la gente quiere el resultado ya, o no. La hipnosis siempre funciona, pero a veces demora, dependiendo del nivel de trance de la persona. Y eso es algo a lo que yo no tengo acceso. Lo que yo sí tengo acceso es a descubrirlo en el momento de la consulta. Hacemos unos ejercicios y yo ya sé qué nivel de trance tiene y ahí le digo el pronóstico. Es bueno, va a demorar, va a tener que trabajar más que otras personas, o tiene un trance tan profundo que en realidad basta esta sesión y nunca más. Por lo tanto, siempre hay que evaluar a la persona en la consulta. También lo hago a través de videollamada, pero ahí no tengo la certeza precisa del nivel de trance, pero puedo evaluar si hay trance o no hay trance. Así es que, bueno, con esta explicación inicial vamos a ir a un tema musical. ¿Estamos listos, Juanito? Perfecto. Vamos a un tema musical y luego volvemos respondiendo otras preguntas que me han hecho. Aquí estamos de vuelta con el programa. Vamos a responder alguna otra pregunta. Si podemos autosanarnos. Al hacer la hipnosis siempre autohipnosis, es posible autosanarnos. Yo les recomiendo, creo que en un programa pasado les recomendé una aplicación que se llama Gaia. G-A-I-A. Es una aplicación interesante porque hay gente muy, muy importante en el mundo científico que tiene todas estas explicaciones, digamos, con relación a la energía universal, pero con datos científicos. Está Bruce Lipton, por ejemplo, que es un genetista de primera línea, y está Joe Dispenza y creo que Joe Vitale. Hay un montón de gente súper estudiosa, científicos, que entregan conocimiento y la verdad hacen seminarios y hacen congresos. La verdad es una aplicación que vale la pena para quien quiera incursionar en esto de la salud en general, pero también con las cuestiones de tipo energética, el tipo de vibración que cada persona tiene, nuestro campo electromagnético, cómo equilibrarlo, etcétera. Por lo tanto, esta pregunta, si podemos autosanarnos, efectivamente, la palabra incurable viene de es dentro, curable, bueno, es sanar. Cuando algo es incurable, es sanable o curable desde adentro. ¿Mm? Por lo tanto, se ha visto que hay frecuencias que pueden sanar cánceres o pueden sanar distintos órganos, frecuencias de sonido, vibraciones. Por lo tanto, ustedes saben que toda la vibración del universo, Tesla decía que si quieres entender el universo, tienes que entenderlo en frecuencias y ondas. Por lo tanto, hay quienes dicen que esto es un holograma donde estamos viviendo también. Hay muchas dimensiones, o sea, es un conocimiento increíble el que existe y no nos damos cuenta porque estamos demasiado ocupados viviendo el día a día y muchas veces tratando de sobrevivir. Por lo tanto, no hay tiempo, digamos, para preocuparnos de esto, pero si nos empezamos a preocupar, podemos darnos cuenta en realidad que nuestra vida va a mejorar mucho en calidad. Porque vas a entender muchas cosas y dejar de preocuparte de tantas otras que en realidad no tienen mucho sentido. Recuerda que vinimos un ratito a este planeta y nos vamos a ir, entonces no te pierdas en cosas irrelevantes. ¿Ah? Quédate con lo esencial, trata de tener buenas experiencias, tener buenas relaciones con las personas. Eso es lo que vale en realidad, porque el día que tengas que abandonar tu cuerpo, por eso es importante el desapego, como decía Buda. El budismo dice que la enfermedad del ser humano es el afán de apego, apego a todo y evidentemente al cuerpo. Pero un día vamos a tener que desapegarnos de este cuerpo. Si tenemos digamos, la práctica del desapego en nuestra vida, el día que nos toque desapegarnos de nuestro cuerpo, nos va a ser mucho más sencillo. Y quién sabe si podrás hasta disfrutar de ese momento de separación. Bueno, entonces con relación a esto, efectivamente podemos autosanarnos. Estamos con
vamos a ir a una tanda comercial y nos vemos a la vuelta. ¿Necesitas una solución rápida? En hipnosalud.cl te podemos ayudar. Con más de 30 años de experiencia en tratamientos de salud mental, desarrollando y llevando a la práctica nuestra propia línea de hipnosis. Tenemos programas de tratamiento contra la ansiedad, crisis de pánico, depresión, autoestima, tabaquismo, hipnodieta, entre otros. Para más información, puedes encontrarnos como hipnosalud.cl. Hipnosalud cuenta con el respaldo de José Luis Rojas García. Bueno, vamos con el tercer bloque de nuestro programa. Estamos respondiendo preguntas. Otra de las preguntas que me han hecho es si se puede garantizar el resultado de una terapia con hipnosis. En realidad, sí podría garantizarse el resultado, pero la persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque evidentemente es lo que les explicaba antes con el atleta. Por lo tanto, si una persona viene, aunque no tenga trance, yo le explico cómo lograr el trance. Si le hace ese trabajo, va a poder lograr el trance. Luego tiene que profundizarlo y también se le explica cómo. Y si hace todo eso y se trata, porque la hipnosis es una técnica que funciona en el estado llamado trance, evidentemente uno puede garantizar el resultado. ¿Ah? Pero siempre es un trabajo muy personal de la persona que viene a consultar. Por lo tanto, si alguien viene a la consulta esperando que esto sea magia, no es así, no es magia. Yo siempre fuera de mi consulta dice psicólogo, no dice mago. Por lo tanto, es súper importante tener claro eso, porque las expectativas de las personas son muy altas. A veces vienen personas, por ejemplo, que tienen un altísimo nivel de trance, muy bueno, un trance profundo, pero de primera calidad. Y resulta de que le comenta a alguna pariente o alguna otra persona, pero no necesariamente la otra persona va a tener el mismo nivel de trance. Por lo tanto, podría tener un trance superficial donde evidentemente la hipnosis no va a funcionar mágicamente, como le funcionó al pariente o al amigo. ¿Te fijas? Otras personas vienen y me dicen, no, porque si me va bien a mí, va a venir mi hermana. Es que no es punto de referencia, digamos. No tiene nada que ver una persona con otra. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a la consulta, evaluar el nivel de trance y luego hacerlo, digamos, que funcione. Y si no, se pueden adquirir los programas de autohipnosis sin la participación profesional, en este caso mío, pero ser constante con lo que se dice, porque en cada uno de los programas hay videos que explican cómo funciona, y entonces va a poder hacer el trabajo y también puede garantizar el resultado. Pero es un trabajo personal. Es como entrenar, lo mismo. Por lo tanto, si la persona espera contratar un entrenador para correr los 100 metros en 12 segundos y los corre en 15, y espera sentado en el sillón, mirando televisión, a ver si de alguna manera se desarrollan esos músculos para lograr correr esos 100 metros en 12 segundos, eso no va a pasar. En la hipnosis pasa lo mismo. Entonces, se puede garantizar en esos términos. Veamos qué otra pregunta tenemos acá. ¿Por qué es importante escuchar los audios? Bueno, yo siempre funciono de la siguiente manera. Yo no hago psicoterapia. Yo trabajo por temas. Entonces, por ejemplo, en el tema de bajar de peso, en el tema del tabaquismo, o el tema que sea, yo hago la sesión y hago los primeros anclajes de la sesión. Y después doy un programa de audios. Les explicaba hace poco que hay programas de 21 días y de 63 días. Sea cual sea el programa, lo importante es que la persona escuche los audios del programa. Porque yo funciono por cambio de paradigma, ¿ya? No por ir a raíz del problema. La hipnosis puede funcionar como alopatía o como homeopatía. La homeopatía va a la raíz del problema, pero es un tratamiento más largo. La alopatía va al síntoma, es un tratamiento más breve. El resultado es el mismo. Por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza, podemos trabajar con homeopatía y llegar que a lo mejor en la causa es un problema intestinal, por decir algo. Pero va a demorar más. En cambio, si se toma una aspirina, se le va a quitar el dolor de cabeza rápidamente y al final puede que no trate la causa inicial, pero se deshizo del síntoma, que es lo que molestaba. En la hipnosis funciona más o menos parecido. Muchas veces yo veo pacientes, les quito el dolor, por ejemplo, y después, evidentemente, a veces los mando a hacer una psicoterapia,
porque la persona requiere una psicoterapia porque igual necesita descubrir ciertas cosas en su vida. ¿Ya? Así como tengo colegas que son psicólogos que hacen psicoterapia y me mandan a sus pacientes 1 o 2 sesiones para desbloquear algún aspecto que está entorpeciendo la terapia. Por lo tanto, son complementarias. Yo trabajo desde el síntoma. Por eso la hipnosis que yo realizo la denominé hipnosis sintomatológica, porque voy al síntoma. Por lo tanto, lo que me interesa a mí es entregar analgesia rápida. Si a una persona le duele la espalda, bueno, quitarle el dolor de espalda. Después tendrá que ir a ver al médico, evidentemente, al traumatólogo, reumatólogo, lo que sea, para poder ver y tratar la raíz del problema. Pero el síntoma disminuye o se elimina. En el caso de la fibromialgia, por ejemplo, tengo muchos casos de personas que se les ha terminado la fibromialgia, porque la fibromialgia es una enfermedad con una base emocional importante. Y ahí sí funciona bien la hipnosis, y en realidad las fibromialgias desaparecen cuando se va a la raíz digamos al síntoma, sin perjuicio de que en general yo pido que hagan una terapia. Por lo tanto, eso es un poco la respuesta al por qué es importante escuchar los audios, porque en el fondo el tratamiento real son los audios. ¿Ya? Cada vez que la persona entra en este estado de trance, va a avanzar un poquito más, y eso lo hace escuchando los audios. ¿Qué más? Si se producen cambios realmente a nivel inconsciente, claro que sí, claro que sí. Se producen cambios, y cambios súper importantes, tan importantes casi como cambios de paradigma de 180 grados. Es impresionante cómo funciona en muchos casos la hipnosis. ¿Cómo se puede reprogramar a una persona? Bueno, la programación tiene que ver mucho con la repetición. Con la repetición de lo que le esté afectando a la persona, o con el cambio mismo del paradigma. Creer, por ejemplo, cuando hago hipnosis para deportistas, que me toca, digamos, hacer de deportistas de élite, digamos, de competitivos, poder modificar el momento. Por ejemplo, un futbolista que se distrae cuando va a chutear un penal. En eso lo puedo ayudar, por ejemplo, en que en el momento que va a chutear el penal se abstraiga de absolutamente todo, se concentre en lo que es el balón, en el arco, en la posición del arquero, en su tranquilidad personal, y a partir de ahí pueda chutear, digamos, con precisión el penal. Y así también en otras áreas. En el golf, por ejemplo, también tengo gente que estoy coachando en golf, es lo mismo. También lo que se llama la zona, estar ahí en ese momento y dedicarse a lo que está siendo llamado a ser y no distraerse con el público. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema musical, ¿verdad, Juanito? Un nuevo tema. A la vuelta volvemos con el último bloque de respondiendo estas preguntas de hipnosis. Bueno, estamos en la última bloque, digamos, de este programa, y vamos a tratar de responder rápidamente 4 preguntas que me quedan en el tintero. Una es, ¿cómo se puede? No, ¿cuántas sesiones son necesarias? Depende, siempre, una vez más, depende del nivel de trance. Hay personas que requieren de una sesión y otras de un poco más. Pero en general, en el esquema de hipnosis sintomatológica que yo manejo, veo máximo 4 sesiones. Y generalmente, cuando son 4 sesiones, son cada 21 días. La veo el primer día, a los 21, 42, 63, en función de lo que ya expliqué anteriormente con relación a los días qué significa cada uno de estos bloques. Luego tenemos, esta es una pregunta que me hacen mucho, si una persona se puede quedar en trance permanentemente. Eso no existe. Como lo explicaba hace un rato, el estado de trance hipnótico es un estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño sin ser sueño, que está entre los 3,8 y 4,1 ciclos por segundo. Por lo tanto, una persona que se despierte y ya está en beta, como estamos en este momento, evidentemente ya no está en trance. Por lo tanto, no se puede quedar pegado. Hay gente que me dice, bueno, ¿y si me duermo? Bueno, te duermes y te despertarás cuando el sueño haya sido suficiente para poder despertar, digamos. No te puedes quedar en trance permanentemente. ¿Qué otra tenemos? Si se puede hacer hipnosis en embarazada. Efectivamente se puede hacer hipnosis en embarazada. Creo que esta pregunta la había respondido ya.
De hecho, una de las cosas que hago eventualmente es preparar a las personas, a las mujeres, para que tengan un parto sin dolor. ¿Eh? Entonces ahí se utiliza, y aprovecho la última pregunta, porque me preguntan también qué es una orden poshipnótica. Una orden poshipnótica es una palabra o un gesto, un movimiento, algo que hace que la persona vuelva a entrar en un estado de relajación profunda. Entonces muchas veces, o un estado de relajación, ni siquiera tan profundo, pero ya de relajación. Entonces cuando yo preparo a las personas, a las mujeres para el parto, viene la pareja de ella y entonces trabajamos en conjunto. De que en el momento del parto le dejamos anclado una orden poshipnótica, que puede ser cualquier palabra, puede ser estoy aquí, puede ser mira lo lindo que es este momento, qué sé yo, y la persona se va a relajar al nivel de poder tener a su hijo sin ninguna dificultad. Por lo tanto, sí se puede hacer hipnosis en embarazada, y eso incluso creo, no me acuerdo si una de las princesas o reinas de Inglaterra, princesas creo, había hecho hipnosis para su parto. No sé si era Kate Middleton, alguna de ellas. No te acuerdas, Juanito. Pero bueno. Y entonces la hipnosis, ¿en qué área se puede utilizar? La hipnosis se puede utilizar en las áreas más increíbles. Por ejemplo, yo lo he utilizado en el deporte, como lo decía hace poco, coachando, por ejemplo, a golfistas, a gente que hace pádel y a futbolistas. También a alguna chica en algún momento que hacía patinaje de competición. Gimnasia artística también, para la concentración principalmente. Después se puede utilizar como herramienta en el coacheo de ejecutivos de empresas. También en emprendedores. Digamos, poder hacer que la persona realmente se crea el cuento del emprendimiento que está llevando adelante. Porque muchas veces las personas no tienen esa habilidad de llegar a un nivel, digamos, de creerse en realidad lo que están haciendo. Años atrás me acuerdo que existía un proyecto que se llamaba Santiago Innova. Yo en esa época venía llegando de Italia, estoy hablando hace casi 30 años atrás, en los que una de las cosas que me habían pedido, digamos, de la Municipalidad de Santiago era el proyecto, y tuve varias conversaciones porque lo que me habían pedido era evaluar a las personas que traían buenas ideas del extranjero, porque había muchos que venían retornados del exilio y traían muy buenas ideas, pero no eran personas que fueran realmente emprendedores o empresarios, por lo tanto los financiaban y perdían el dinero. Por lo tanto, ese trabajo me acuerdo haber hecho de evaluar a algunas personas donde la idea de negocio era muy buena, donde estaba el financiamiento para hacerlo, pero ellos no tenían las competencias necesarias para hacer el proyecto. Entonces había que filtrar, digamos, en ese sentido también. Por lo tanto, también en el área del emprendimiento, en el área de los estudios, por ejemplo, para poder estudiar mejor, aprender a concentrarse, memorizar de mejor manera. Hay muchas áreas en las que la hipnosis puede ser útil, ¿no? En las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja, también para sanar cuando una persona termina con otra, una relación afectiva, y que no quede rumiando en una suerte de duelo patológico, y pueda salir rápidamente de eso. Hablando de los duelos también, superar duelos, eventualmente utilizo las canalizaciones. También se pueden hacer regresiones, se pueden hacer progresiones, se pueden hacer muchas. La hipnosis es una herramienta tremendamente versátil. Por lo tanto, se puede utilizar en muchas áreas y en realidad funciona bastante bien en casi todas. Bueno, hasta aquí llegamos con las respuestas a las preguntas. Estamos, recuerden, en los días martes a mediodía, en el Radio Hoy, y el jueves se repite el programa a las 9 de la mañana. ¿Hay alguna pregunta más, Juanito, por ahí dando vuelta? Sí. Si se puede hacer hipnosis colectiva. Sí, se puede hacer hipnosis colectiva. De hecho, hay muchas personas que tratan, por ejemplo, la pérdida de peso o el tabaquismo en forma colectiva. Se puede hacer tranquilamente. Ahora, yo, a pesar de que también hago, por ejemplo, he hecho talleres de dolor para 8 o 10 personas, pero siempre evalúo el nivel de trance de la persona. Creo que es una herramienta importante. Yo he recibido muchas personas recicladas de otros colegas
que no evalúen el nivel de trance, no porque no quieran o no sepan, lo que pasa es que la línea terapéutica que ellos siguen no evalúa trance porque no está dentro de su formación. Por lo tanto, y que está bien, digamos, hay muchas líneas, existen muchos tipos de hipnosis, ¿ya? Por ejemplo, la más común aquí es la ericksoniana, que es la que desarrolló Milton Erickson, que era un psiquiatra norteamericano, que falleció hace unas décadas atrás, y ellos, por ejemplo, no evalúan trance, pero es una tremenda herramienta fantástica, en realidad funciona muy bien dentro de un proceso de psicoterapia. Yo no funciono en un proceso de psicoterapia, hago sesiones cortas y breves, 1, 2, 3, 4 máximo, entonces es un esquema distinto, pero la hipnosis básicamente depende de las características de quien la vaya desarrollando, es lo que se va haciendo y cómo se llama además, porque está la hipnosis ericksoniana de Erickson, evidentemente, la mesmérica de Anton Mesmer, que fue un médico del siglo XVIII, que es la base de estudios que tengo yo. Después está la hipnosis benemeliana, carreriana, egipcia, azteca, inversa, Deleuze, Style, etcétera. Hay muchos tipos de hipnosis y a todas estas lo que las une es el trance hipnótico. Y está, evidentemente, la hipnosis sintomatológica, que es la que yo he llevado adelante. Por lo tanto, en realidad, la hipnosis es una buena herramienta, sea cual sea, porque en el fondo lo que tratamos es de llegar al inconsciente de la persona y poder crear cambios significativos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, la hipnosis es una excelente herramienta para muchas áreas de la vida y sea cual sea el tipo de hipnosis, siempre va a haber un beneficio. Además es inocua, no tiene efectos colaterales. Así es que, bueno, hasta aquí llegamos al día de hoy, Juanito, ¿no? Sí. Así que vamos terminando este programa y nos encontraremos el próximo martes a mediodía en Radio Hoy.